Hermanos, quiero empezar pidiéndoles que hagan un pequeño ejercicio de memoria. ¿Se acuerdan ustedes qué estaba pasando en sus vidas en el año de 2005? 2005, acuérdense. Ya después del ejercicio, por favor, ya se desconectan, porque si no vamos a estar a media predicación y van a decir, ¿y sí qué más estaba haciendo? Nada más ahorita, 2005, año 2005, ¿se acuerdan? Julio de 2005, 28 de julio de 2005, o bueno, durante todo el año, ¿ustedes ofrecieron algo, prometieron algo? ¿Alguien les ofreció algo o les prometió algo? Y si este hubiera sido el caso, ¿eso se cumplió? ¿O ustedes cumplieron lo prometido? ¿O les cumplieron lo que les habían prometido? O a lo mejor ya pasó tanto tiempo que dijeron que bueno, que ya pasé tiempo, ya no le cumplo lo que le dije. O bueno, pues me prometieron, pero ya pasó tanto tiempo que pues ya ni me van a prometer nada. O no se acuerdan de absolutamente nada. Son 14 años, ¿verdad? 14 años. Y en 14 años, pues la memoria así como que se nos va. Bueno, ya desconéctense del 2005 y ahora centrémonos en el texto. 14 años eran los que habían pasado desde aquel lamentable episodio de Abraham y Sara con Agar. Génesis capítulo 16, la predicación de la semana pasada. Eso sucedió y habían pasado ya 14 años de eso. Y habían pasado 13 años desde que Ismael había nacido, el hijo que Abraham tuvo con Agar. Durante todo este tiempo no encontramos, capítulo 16, brincamos al 17, y no encontramos en esos 14 años que Moisés nos haya escrito por ahí algo con relación a lo que Dios hubiera hecho. Dios no ha hablado con Abraham en este tiempo. Abraham no ha hablado con Dios en este tiempo. No sé, quizás sería porque Abraham se sentía un poco avergonzado después de aquella lección tan dura que tuvo que aprender y se sintió avergonzado y dijo, bueno, pues ya mejor me quedo calladito. O tal vez, a lo mejor sí aprendió la paciencia, eso que necesitaba aprender, la aprendió, tal vez. O a lo mejor Abraham estaba pensando que, a pesar sí de lo problemático que había sido, pues había nacido ya finalmente un hijo, tenía Ismael, y a lo mejor pensaba, bueno, pues ya la promesa que Dios me había hecho, pues ya se está cumpliendo en Ismael. ¿Qué había pensado Abraham en estos 14 años? La verdad es que no lo sabemos. Pero transcurrido este tiempo, Dios vuelve a hablar con Abraham. Hermanos, el relato de Génesis sigue adelante. Dios va a seguir llevando a Abraham hasta el punto que Dios quiere llevarlo. La historia no se ha acabado. Dice un importante comentarista bíblico que, tal como el capítulo 15 lo dice, y nosotros lo vimos hace 2 semanas, Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por la fe. Abraham ya había sido justificado. Y dice este comentarista que ahora Abraham necesitaba ser santificado. Ya había sido declarado justo, ahora necesitaba seguir adelante y necesitaba irse santificando cada vez más. Dios había ciertamente empezado la buena obra en Abraham y ahora Dios la iba a continuar. La iba a llevar hasta el punto donde Dios quería llevarla. Por eso es que Abraham debe seguir creciendo en su fe. Ahora Dios le mostraría más acerca de ese pacto que había hecho con él. Le iba a mostrar todavía más del cumplimiento del pacto.
Y hermanos, como siempre para nosotros, hay enseñanzas muy valiosas, importantes, pertinentes en el desarrollo de esta historia. Entonces ya saben, tengan abierta su Biblia, ya no lo vamos a ir leyendo los versículos, los acabamos de leer, pero vamos a empezar viendo, y el primer punto es la garantía del pacto. Había un pacto. El primer punto lo he titulado la garantía del pacto, y esa garantía es que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Versículos 1 y 2. Dios se aparece a Abraham. Esta vez no fue en visión, esta vez no fue en sueño. Dios se aparece a Abraham y se presenta ante él como el Dios todopoderoso. El Dios todopoderoso. Así llega Dios con Abraham y él mismo se presenta como el Dios todopoderoso. Esta es la primera vez que aparece este nombre de Dios en la Biblia. Dios todopoderoso en hebreo es un nombre que ustedes seguramente les será familiar, lo han escuchado mucho por ahí. A lo mejor no sabían qué significaba esto, pero han escuchado El Shaddai. Eso sí lo han escuchado, ¿verdad? Muchas veces por ahí. El Shaddai. Bueno, esto significa Dios Todopoderoso. Y Shaddai, dicen los expertos, los conocedores del idioma hebreo, que proviene de la raíz Shaddán, que significa tratar violentamente. Pero bueno, en el desarrollo del concepto y en alusión a Dios, significa exhibir poder. Entonces, Dios es el Dios todopoderoso, exhibe todo su poder. Dios va a ratificar su pacto con Abraham. Abraham tiene en este momento 99 años. Sarai, su esposa, tiene 89 años. Son viejos. Física y humanamente están imposibilitados ya para poder tener hijos. Pero Dios tiene todo el poder. Dios tiene todo el poder y puede hacerlo. Y esa es la razón por la que Él se está presentando con Abraham de esta manera, para que Abraham no tenga duda. Él es el Dios todopoderoso. Y enseguida, Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Andar a la vista de Dios es vivir sin pretender ocultarse de Él. Cosa que nosotros sabemos que prácticamente es imposible. Nadie puede ocultarse de Dios. Sin embargo, no tiene que ver con Dios, no tiene así como que le haya dicho Dios a Abraham, no te ocultes, anda a la vista mía, es decir, no te me vayas a esconder, y después ahí te ando buscando, ¿dónde andas, Abraham? ¿Dónde andas? Eso no iba a pasar. Tiene que ver más bien con Abraham. Abraham tenía que estar consciente que Dios lo estaba mirando siempre. Es tomar la conciencia de siempre estar a la vista de Dios. Ahora, porque viva de estar a la vista de Dios, le está diciendo Dios a Abraham, tienes que ser perfecto. Hermanos, ya sabemos que perfección no significa impecabilidad. O sea, ya no vayas a hacer nada malo en lo absoluto. No, eso no significa. Perfección, acuérdense, significa ser maduro. Estar completo, exhibir todas las virtudes correctas delante de Dios. Y bueno, Abraham iba a seguir fallando, esa es una realidad. Y Abraham siguió fallando una y otra vez. ¿En qué consistía entonces esa madurez y esa perfección? En saber cómo responder a esas fallas de manera correcta. Sí va a haber fallas,
Pero Abraham tenía que ser maduro para actuar de manera correcta delante de Dios. Y hermanos, aquí un breve paréntesis para remarcar esta enseñanza, porque creo que es muy importante para nosotros. Debemos vivir siempre con la plena conciencia de que para Dios somos un libro abierto. Para Dios somos un libro abierto. No nos podemos esconder de Él, ni siquiera podemos ocultarle nuestros pensamientos. Y a veces nosotros, sí, ¿verdad?, hacemos cosas que no están correctas, que sabemos que están mal, pero ahí andamos, híjole, no me vería mi esposo, no me vería mi esposa, no me verían mis hijos, no me verían mis papás, no me vería mi familia, o bueno, que no me vean los hermanos de la iglesia, y tratamos de escondernos, ¿verdad? Y creemos que si nos escondemos de los demás, ya, la libramos. Lo que tenemos que tomar conciencia es que delante de Dios no hay ocultamiento ninguno. ¿De qué nos sirve escondernos de los demás si Dios nos está viendo? Hermanos, necesitamos estar conscientes de esto siempre. No se trata de Él, se trata de nosotros. Pero conscientes estamos que aún así nosotros en un momento dado le vamos a fallar en algo. Lamentablemente así es, vamos a fallarle a Dios. Y hermanos, fallarle a Dios no es cosa menor. Fallarle a Dios no es algo sin importancia. Fallarle a Dios sí es un verdadero problema. Pero ¿qué se requiere de nosotros? Que tengamos madurez y que respondamos de la manera correcta. Que no huyamos de Dios, que no pretendamos ocultarnos de Dios, sino que vayamos con humildad y le confesemos nuestro pecado. Y si tenemos que arreglar algo con alguien, vayamos y lo arreglamos. Eso es madurez. Eso es andar en perfección, andar de manera correcta para responder a esas fallas. Bueno, Dios le está pidiendo eso a Abraham y sin duda que nosotros debemos de tomarlo en cuenta. Pero volvamos al texto. Dios sigue hablando y le dice: pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Pondré mi pacto. Hermanos, esta palabra pondré debemos entenderla aquí como daré. Ya te lo daré. Porque este pacto no había sido implementado aquí. El pacto ya estaba implementado antes. Lo había dicho Dios desde el principio, capítulo 15, lo había establecido perfectamente. Ahora, lo que estaba sucediendo es que ese tiempo del cumplimiento del pacto ya había llegado. Por eso Dios le está diciendo: te lo daré ya. Ese pacto en este momento ya se va a volver operante. Dios ya le daría a Abraham lo que le había prometido. ¿Y cuál era la garantía? ¿Cuál era la garantía que ese pacto se iba a poder cumplir? Que Dios es todopoderoso. Porque Dios es todopoderoso, se iba a cumplir ese pacto. Esa era la base del cumplimiento de la promesa. Aun y cuando humanamente parecería ya imposible, se iba a cumplir porque Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Dios efectivamente es el Dios todopoderoso. Él lo puede todo. Para Él no hay imposibles. Pero mi hermano, no te vayas a equivocar tú en la actualidad, en este momento. No te equivoques, porque eso no significa que todo lo que tú desees y todo lo que tú le pidas, Él lo va a cumplir. No te equivoques, no va a ser así. Y esperes que todo se cumpla, porque Él es todopoderoso y Él lo puede hacer todo, y solo es cuestión de esperar pacientemente el tiempo de Dios. Espero que no estés esperando esto, porque tal vez te quedes ahí esperando, porque no va a suceder así.
porque no tiene que ver con tus sueños, no tiene que ver con tus anhelos, no tiene que ver con cosas de este mundo. Tú ya lo sabes. En tu caso, tiene que ver con cuestiones celestiales y eternas. Dios va a cumplir lo que Él ha prometido, aunque parezca imposible a la vista de los ojos humanos. Y aunque parezca que ha pasado mucho tiempo. ¿Cuál es la promesa más grande que nosotros tenemos de Él como iglesia? El Señor vino hace 2000 años. Él vino, vivió 30 años ahí en casa, después empezó su ministerio, 3 años, finalmente murió en la cruz, fue sepultado, resucitó a los 3 días, 40 días después, regresó a los cielos. Y Él prometió que iba a regresar, que iba a venir por su iglesia. ¿Y cuál es la promesa? Que en un momento dado, no sabemos cuándo, nos fuimos, desaparecimos de esta tierra, así. Oigan, ¿eso no suena así medio increíble? ¿No suena así medio raro a los ojos de los humanos? Así como que están locos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo ha pasado de esa promesa? 2000 años. Mucho tiempo y algo que suena totalmente inverosímil. Pero Dios es el Dios todopoderoso. Él lo puede todo. Así es de que, mi hermano, si nosotros necesitamos confiar en el cumplimiento de alguna promesa de parte de Dios, esto es lo principal en lo que nuestra mente debe de estar. Y no preocupándonos tanto por las cosas terrenales y materiales. Punto número 2, el pacto ratificado y su alcance. Versículos 3 al 8. Abraham escucha esto, Dios se le presenta, le dice estas cosas y Abraham no dice nada, no responde palabra, pero toma una actitud correcta. Verso 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Es decir, Abraham está reconociendo la inmensidad de Dios. Está entendiendo que efectivamente ese Dios que está hablando con él es el Dios todopoderoso. Y él responde de manera correcta. No dice nada, simplemente se humilla delante de él. Hermanos, otra breve lección. De eso estamos hablando este mes, cuando estamos haciendo un llamado a la reverencia dentro del culto. ¿Cuál es la base de esto? A que estamos delante de la presencia de Dios. Y si reconocemos quién es Dios, deberíamos hacer lo que hizo Abraham. No decimos nada y nos humillamos delante de él. Pero miren, aquí ya después Dios sigue hablando. Y dice allí, y Dios, final del verso 3, y Dios habló con él diciendo, y Dios le ratifica 4 cosas con respecto al pacto. Primera, versículos 4 y 6. Dios le ratifica a Abraham la promesa de una gran descendencia. Segunda cosa, versículo 5. Dios le cambia el nombre de Abraham por Abraham. Un pequeño cambio en nuestro español significativo en el hebreo y sobre todo en el significado. Abraham significa padre enaltecido. Abraham significa padre de multitudes. Hermanos, asignar el nombre implica en el Antiguo Testamento tener poder sobre aquello o sobre aquellos
a los cuales se les cambia el nombre. Quien cambia el nombre es porque tiene poder sobre ellos. Dios le otorgó a Adán el tener poder sobre la creación. Dios le otorgó a Adán el poder de tener hegemonía sobre los animales. Por eso le trajo los animales y le dijo, ponle nombre, como señal de autoridad. Pero Dios es el que tiene la máxima autoridad. Y Dios tiene autoridad sobre toda su creación, sobre toda su humanidad y específicamente y puntualmente sobre los suyos. Y con esa autoridad es que le cambió el nombre a Abraham y le puso Abraham. Pero además, hermanos, cuando Dios, y más tarde nuestro Señor Jesucristo, le cambia el nombre a alguien, eso también tenía que ver con un cambio para la persona, en lo que él iba a hacer o lo que iba a ser. Y en este caso, Abraham sería padre de multitudes. Bueno, esa era la segunda implicación del pacto. Tercera, versículo 7. Dios le otorga a Abraham el privilegio de ser su Dios. Y no solo para él, también para su descendencia. Y hermanos, qué grandioso. Quiero que piensen esto por un momento. Dios le está dando el privilegio a Abraham de ser su Dios. No es que Abraham haya escogido a Dios y que Abraham haya dicho, bueno, pues yo necesito creer en alguien, y bueno, allá en Ur tenía estos dioses, y aquí en Canaán hay estos dioses, pero a ver, pues yo escojo, y ¿sabes qué? Dios Jehová, yo te escojo a ti para que seas mi Dios. Eso no pasó. Era Dios, el único Dios, el Dios todopoderoso, el que estaba escogiendo a Abraham. Hermanos, hay que considerar esto porque esto es grandioso. Y hermanos, tienes que considerarlo para ti, porque tú no escogiste a Dios. No creas que pensaste un día, bueno, sí, yo necesito creer en algo o en alguien, o bueno, me voy a acercar a Dios, y bueno, pues veniste por aquí y dijiste, pues aquí me gusta, creo que aquí está bien, entonces escogiste a Dios tú. No creas que así pasó. Dios te escogió a ti. Y Dios fue moviendo todas las cosas para acercarte a Él, para que creyeras en Él. La iniciativa siempre es de Dios. Dios te escogió a ti. ¿Te queda claro esto, hermano? ¿Y entiendes lo que esto implica? Porque es una gran implicación. El único Dios verdadero, el soberano Señor, el Dios todopoderoso, te escogió a ti. Yo espero que entiendas esto. Y la cuarta implicación de este pacto, de esta ratificación del pacto, verso 8, Dios le ratifica la posesión de la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán será tu herencia y la de tu descendencia. Hermanos, el Dios todopoderoso, cubriría totalmente a Abraham y a su descendencia. Alguien, hace un tiempo, creo que ya pasó como un año, de alguna manera agradablemente chusca, dijo, está aquí ahorita, no les voy a decir quién es, pero de una manera agradablemente chusca, por ahí, dijo, creo que ya como un año, dijo, pues yo todavía estoy esperando a que aparezca por ahí una persona muy, muy rica y que me diga que él es mi verdadero padre. Entonces, pues eso es agradablemente, ¿verdad? Es agradable porque imagínense que como en las películas o en las comedias, ¿verdad? Que de repente aparece ahí el papá verdadero y que es inmensamente rico, ¿no? Bueno, todavía sigue esperando porque ya pasó mucho tiempo y pues todavía no aparece. Pero a ver, ahora piensen ustedes. A ver, piensen en un hombre, en una persona real que sea inmensamente rica. Escojan a alguien. ¿A quién escogen? ¿A Bill Gates?
Ya todos vamos por Carlos Slim porque es mexicano, vive aquí y habla español, entonces no hay tanto problema con eso. Bueno, imagínense que un día Carlos Slim viene y les dice, no les dice que es su papá, no, eso no se los va a decir, pero que venga y que les diga, oigan, ¿sabes qué? Yo decidí que a partir de hoy yo me voy a hacer cargo de ti. Y no te preocupes, nada te va a hacer falta. Te voy a dar todo lo que necesites, es más, no solo lo que necesitas, te voy a dar todo lo que quieras, ya no te vas a preocupar por nada. ¿Dónde quieres vivir? A donde tú quieras vivir yo te llevo, y te llevo a vivir aquí. Te voy a dar todo lo que necesites, todo lo que quieras. Pero tampoco va a ser cualquier cosa, va a ser de lo mejor. Es decir, no, si necesitas ropa, no vamos a ir a Bodega Aurrera, no. Vamos a ir a Liverpool, y bueno, digo Liverpool porque pues, es lo más caro que yo conozco. En mi vida jamás he comprado una prenda en Liverpool, yo nunca la he comprado, pero bueno, de lo que yo conozco, yo sé que hay muchas tiendas, y a lo mejor ustedes sí conocen, de la marca fulanita o la tienda menganita, ¡guau!, ¿no? O sea, bueno, y los va a llevar Carlos Slim para allá, y les va a comprar allá todo lo que quieren, todo lo que necesitan, y todavía les va a decir, pero no te preocupes, no solamente es para ti, también es para tus hijos y tus nietos. ¿Se imaginan ese escenario? ¿Qué sentirían? ¿Creen que ese hombre pudiera cumplirlo? Pues tal vez sí, ¿no? No sé cuántos, bueno, ya lo bajaron, contraten Telmex, hermanos, ya nos bajaron el link del primer lugar del hombre más rico del mundo, ya nos lo bajaron como al tercero, ¿verdad? Bueno, no llevo comisión. Pero imagínense, ¿él puede cumplirlo? Pues tal vez sí, ¿no? Tiene no sé cuántos millones o miles de millones de dólares. ¿Pudiera hacer eso? Pues claro que sí podría. Oigan, pero ¿habría alguna situación que en un momento dado le impidiera cumplir con esa promesa? Pues tal vez sí, ¿verdad? La economía, la enfermedad, o sea, habrá muchas variables que a lo mejor, aunque él quiera y haga el esfuerzo, pues llegará el momento en que a lo mejor le pudiera hacer imposible cumplir esto. Entonces, hermanos, ¿ustedes estarían confiados plenamente en Carlos Slim para que les cuide el resto de su vida, de sus hijos y de sus nietos? ¿Estarían plenamente confiados? ¿Saben? Era el Dios Todopoderoso el que le había prometido bendiciones a Abraham. Y Abraham podía confiar plenamente, porque nada iba a cambiar nunca. Dios, en su infinita misericordia, le ratifica a Abraham su pacto y su promesa. ¿Con base en qué? Con base en que él efectivamente lo podía hacer, porque él era el Dios Todopoderoso. Mi hermano, ese mismo Dios Todopoderoso es el que te ha elegido a ti desde la eternidad para adoptarte como su hijo, para hacerte a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y para que en Él, en Cristo, heredes las bendiciones celestiales que Él te ha prometido. ¿Y te lo ratifica? Claro que sí. ¿Dónde te lo ratifica? En la Biblia. Tú puedes ir una y otra vez a ver que Dios te está ratificando estas bendiciones celestiales. Y tú puedes estar confiado de que esas bendiciones se van a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Punto número 3. La señal del pacto. La señal del pacto, versículos 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham. Moisés nos ratifica esto. De una manera natural se está dividiendo este pasaje cuando Dios está hablando. No interrumpe de hablar Dios, pero Moisés nos está ratificando esto. Ahora, dijo de nuevo Dios a Abraham. Versículos 9 al 14.
El pacto, como ya mencionamos, había sido implementado en el capítulo 15. Y en ese momento hubo fe por parte de Abraham. Y esto, hermanos, es de suma importancia. La base del pacto, o la parte del pacto por parte de Abraham, fue la fe. Algo que él surgió de su interior. La fe. No había más. Y en realidad, hermanos, no se necesitaba más. Pero ahora, capítulo 17, Dios establece una señal para ese pacto. Y la señal del pacto era la circuncisión. Todo varón de la descendencia de Abraham debería ser circuncidado a los 8 días de nacido. Pero también todo aquel que, aunque no fuera de su descendencia, pero entrara a formar parte de su comunidad, por haber sido inclusive comprado por precio, comprado por dinero, no importaba, todos los varones tenían que ser circuncidados como señal del pacto. No solo su descendencia, vean qué tremendo. Dios también dice, bueno, a todos los que atraigas hacia ti también los voy a bendecir. Esta bendición, este pacto no solamente es contigo y tu descendencia, sino también a todos los que atraigas a tu comunidad. Solamente tienes que circuncidarlos. Y esto era necesario y esto era obligatorio, de tal manera que si alguien no lo hacía, debería ser cortado del pueblo. No, yo no quiero, bueno, pues adiós. En el mejor de los casos, ¿verdad? Porque más adelante el ser sacado del pueblo implicaba agarrar piedras y matarlo a pedradas. Y hermanos, aquí podemos ver algo importante, algo interesante, esa manera en la que Dios está actuando. Dios no necesita nada externo para cumplir con su pacto. Dios no necesita nada externo para otorgar las bendiciones a las que Él se ha comprometido. Su palabra es más que suficiente. Pero Dios es bueno, tolerante con las personas, con los seres humanos. Y sabe que esas personas muchas veces necesitan algo tangible como garantía. Una garantía tanto para obtener las promesas, pero también una garantía para obligarse a cumplir lo que le corresponde. Dios hizo que muchas veces su pueblo implementara este tipo de señales para que el pueblo se acordara del pacto que había hecho con él. Solo un ejemplo, ¿se acuerdan cuando cruzaron el río Jordán? Cuando cruzaron el río Jordán, levantaron 12 piedras para acordarse del pacto que el pueblo había hecho con Dios. El hombre lo necesita, así somos. Pero en esta ocasión, para este pacto tan importante, el pueblo tenía solamente que circuncidarse, nada más. Eso era lo que le correspondería hacer. Y el pueblo de Israel cumplió celosamente con esta señal. Pero con el tiempo, el pueblo judío falló respecto de esta señal. Se olvidaron de lo esencial. ¿Qué dijimos que era lo esencial? Lo interno, la fe. Se olvidaron de eso y elevaron la señal, elevaron el rito por encima de la fe. Tan fue así que una vez que la iglesia quedó instaurada y el evangelio se empezó a predicar a todas las naciones, y la iglesia estaba siendo formada y estaba siendo formada ya mayoritariamente por gentiles, entonces los creyentes judíos y también los falsos creyentes judíos iban con los hermanos gentiles y les decían que tenían que circuncidarse. Y Pablo luchó mucho contra esto. Y hasta fueron a Jerusalén
a presentar el asunto. La circuncisión no era necesaria, pero el pueblo judío lo había elevado. Se había olvidado de la fe y había elevado el rito de la señal del pacto. La circuncisión se volvió un fetiche. Hoy, la gente a nuestro alrededor hace lo mismo. Bautiza a los niños, ¿no? Usa medallitas, usa crucifijos, se persina. ¿Para qué? Para que Dios lo proteja, para que le vaya bien, Eso es fetichismo. Darle a las cosas o a los objetos un poder sobrenatural. Es decir, esos actos le dan mayor valor, mayor poder que a la cuestión interna, a lo esencial, al acto. Ahora, hermanos, algunos cristianos parece que hacen lo mismo. Porque para algunos cristianos, pues ya me bauticé. ¿Ya? Sí, mi vida espiritual anda ahí medio chueca, medio mal, medio no obedezco. Sí, yo sé que no ando bien ahí, pero ya me bauticé, ¿eh? Le dan al ritual del bautismo un poder mayor que lo interno, un poder mayor que la fe. Yo ya me bauticé, yo leo la Biblia, yo hago oración, yo asisto a los cultos. Todo esto está bien, todo esto es correcto. Todo esto es lo que se espera de un cristiano, pero a veces los cristianos a esto le dan más valor que al asunto interno, a la fe, a la relación verdadera con Dios. Por eso hasta veces, no, anda, ven, tienes que ir al templo, y creen que por venir al templo ahí van, ¿verdad?, con sus familiares que se andan medio chuecos o medio mal o lo que sea. Tienes que ir al templo, y creen que por venir al templo, ya. Volvemos un fetiche las cosas. Volvemos un fetiche. Pero si yo leo la Biblia, pues sí, tú la lees, pero ni le entiendes nada y mucho menos la obedeces. ¿De qué sirve? Pero yo sí hago oración, sí, 30 segundos en la mañana, ¿verdad? Mientras vas corriendo a subirte al pecero o a arrancar el coche. Bueno, señor, escúchame, a ver, ya. Hermanos, no nos equivoquemos. No nos olvidemos, lo importante está en lo interior. Lo exterior es importante, claro, pero si lo que hacemos exteriormente no tiene un sustento correcto interior, entonces eso exterior que hacemos no tiene ningún sentido. Cuarto punto, los incluidos en el pacto. Los incluidos en el pacto, versos 15 al 21. Dijo también Dios a Abraham, ahora Dios incluye a otros en el pacto, verso 15, a Sarai. A Sarai, esposa de Abraham, y a ella también le cambia el nombre, la llama Sara. Sara significa princesa. Hasta ahora, hermanos, específicamente, Sara no había sido incluida en la promesa. Eso es una realidad. Dios le había dicho a Abraham, tendrás una gran descendencia. Y aún a tu edad vas a tener una gran descendencia. Y no te va a heredar ningún criado tuyo. Un hijo tuyo es el que te va a heredar. Y nunca Dios había dicho, va a ser un hijo de Sara. Sara todavía no había sido incluida. Pero ahora esto queda perfectamente claro. Verso 16. La descendencia de Abraham no llegaría por la línea de Agar, sino a través de Sara, su esposa. Así como Agar le había dado un hijo, Sara también le daría un hijo. Y Sara sería igualmente bendecida por Dios y sería madre de naciones y reyes vendrían de ella. Sara es incluida
ya puntualmente en el pacto. Ahora Abraham, vean, verso 17. ¿Qué hizo Abraham otra vez? Se volvió a postrar sobre su rostro. Y Abraham dice ahí que se rió. Ahora, hermanos, esta risa no fue una risa de incredulidad o de burla o una risa sarcástica. Cosa que Sara sí hizo con esa intención, más adelante lo vamos a ver, capítulo 19. Sara también, cuando escuchó que iba a dar a luz, ella se rió, sí, pero ella sí, en un sentido de incredulidad y de burla. Pero Abraham no. Esta risa fue una risa de gozo, un sonreír, porque estaba escuchando algo que era bueno para él, pero que además sabía que se iba a cumplir, y por eso dice, ¡wow, qué grandioso es esto! A un hombre de 100 años le van a hacer un hijo, y a una mujer de 90 años le va a ser permitido concebir en su vientre. Eso era increíble. Qué manera tan maravillosa del actuar de Dios. Pero Abraham, verso 18, tenía una preocupación real por su otro hijo, por Ismael. Y es la única vez en la que Abraham va a hablar en este capítulo. Y Abraham le expresa a Dios su deseo de que su hijo Ismael no sea desechado. Ahora Dios le dice dos cosas. Primero, verso 19. El hijo que nacería de Sara debería ser llamado Isaac, y a través de él, de Isaac, sería ratificado el pacto, y luego con toda la descendencia de Isaac. La línea de la promesa sería la de Isaac, no la de Ismael. Ismael no tendría parte en este pacto. Pero la segunda cosa que Dios le dice a Abraham respecto de Ismael, verso 20, es que a este hijo de Abraham, por el cual Abraham está preocupado, bueno, Dios también lo va a bendecir. Tendría 12 hijos y también llegaría a ser una gran nación, pero no la nación del pacto. Y Dios le ratifica, verso 21, el pacto es con Isaac, el hijo que le nacería de Sara. Hermanos, ciertamente Dios fue revelando los términos de su pacto con Abraham poco a poco. Abraham lo necesitaba así, necesitaba ir paso a paso. Pacto que le traería bendición a Abraham, a su descendencia y finalmente a toda la humanidad a través del Señor Jesucristo. ¿Qué pasaría con esto? Llegaría a conclusión el plan de salvación que Dios había esbozado desde Génesis capítulo 3. Hermanos, esta es la esencia del libro de Génesis, es el inicio de la historia de la salvación. Para nosotros, hoy, cuando el plan de Dios ya ha sido plenamente revelado, y cuando ha sido efectuado en nuestro Señor Jesucristo, y nosotros teniendo esta revelación ya escrita en la Biblia, hermanos, nosotros no tenemos necesidad de ir poco a poco en esa revelación. Sí, Dios así lo hizo, pero hoy la revelación ya está completa. Y en la medida en la que a nosotros corresponde, hemos sido incluidos en los pactos. Carta a los Efesios. Vuelvan a leer o repasen las predicaciones de Efesios. Acuérdense, nosotros que estábamos fuera de los pactos, hemos sido de alguna manera incluidos a través de Jesucristo. No son las mismas bendiciones. No son las mismas bendiciones, no son las mismas promesas. Israel tiene sus promesas muy específicas y nosotros como iglesia tenemos nuestras promesas también muy específicas.
Entonces, hermanos, tenemos que continuar como Abraham, caminando correctamente delante de Dios, porque hemos sido incluidos, ha sido ratificado, hemos sido incluidos en ese pacto y hay bendiciones para nosotros. Quinto y último punto de este pasaje, la respuesta de Abraham a la demanda inicial del pacto. Versos 22 al 27. Y ahora vean cómo escribe Moisés: y acabó de hablar con él. Las secciones anteriores, y Dios le dijo, y Dios habló. Pero ahora dice, y acabó de hablar con él. Dios ya le había dicho a Abraham todo lo que le tenía que decir. Y entonces, dice el texto, y subió Dios de estar con Abraham. Hermanos, aunque no hay detalle, como allá en el capítulo 16, de una clara manifestación del ángel de Jehová, una teofanía del verbo preencarnado. ¿Qué significa esto? Una teofanía es una manifestación de la segunda persona de la Trinidad, del Verbo eterno, que toma cuerpo, que toma forma tangible, antes de que de una manera definitiva se manifieste en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esto pasó, el Verbo tomó esa naturaleza humana, ese cuerpo humano, definitivamente, y ya no lo dejó. Pero en el Antiguo Testamento, algunas veces, el ángel de Jehová, que es el Verbo, tomó forma y pudo hablar con los hombres. Bueno, eso quedó claro en el capítulo 16. Pero aquí en el capítulo 17 no se dice expresamente, pero a mí me parece que por lo que dice el verso 1, pudiéramos entender que sí, porque Jehová le apareció a Abraham. Invariablemente, ¿quién es el que se presentaba físicamente ante los hombres? El ángel de Jehová, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno. Entonces, también creo que es así, porque aquí dice que después de que terminó de hablar con él, dice que subió Dios de estar con Abraham. Pues ¿a dónde subió? Pues al cielo, de donde había venido, ¿verdad? Pero hermanos, lo que yo quiero recalcar es lo que Abraham hace. Abraham actúa. Él no dijo nada. Lo único que dijo fue expresar su preocupación por su hijo. Pero no dijo nada más. Él hace. Y lo que él hizo fue obedecer. Obedecer. Si lo notamos, Dios le dijo que tenía que circuncidar a toda su casa, pero no le dijo cuánto tiempo tenía para eso. Le dijo, bueno, mira, aquí está la instrucción y tienes una semana, un mes, un año. No le dijo cuándo tenía que cumplir esa orden. Pero Abraham lo hizo inmediatamente. Y lo hizo de una manera precisa. Todos, absolutamente todos los varones de su casa fueron circuncidados. Porque si solo fuera su descendencia, ¿a cuántos tenía que circuncidar en ese momento? Pues nada más a uno, ¿no? Nada más a uno, ahí nada más estaba Ismael, ¿no? Bueno, él y Ismael y nada más. Pero él cumplió cabalmente. Y todos los varones de su casa fueron circuncidados. Obediencia es algo que el hombre va perdiendo cada vez más. Y el avance de esta pérdida de la obediencia es meteórico. Hoy ya ni los niños quieren obedecer a los padres, ni aún por la fuerza. Y los cristianos solemos hacer lo mismo con Dios. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos adquirir los compromisos con Dios. Debemos corregir. Quizás el mayor compromiso que tenemos con el Señor es ese, el de la obediencia.
Así de que mi hermano, si no lo estás haciendo, pues recapacita y hazlo, obedece. Y obedece, como nuestra cultura popular mexicana dice. ¿Cómo le dices a tus hijos que obedezcan? Rapidito y de buen modo. Así es de que mi hermano obedece a Dios rapidito y de buen modo. Así lo hizo Abraham. Concluyamos. Dios habla. Abraham se humilla delante de él y obedece. Esa es la esencia de la historia. Dios habla, Abraham se humilla y obedece. Cuando Abraham lo hizo así, todo salió bien. Pero cuando Abraham mal entendió las cosas, cuando Abraham se desesperó y cuando Abraham quiso ayudar a Dios, entonces las cosas se le complicaron totalmente. Por eso, mi hermano, humíllate delante de Dios, escucha atentamente lo que Él te dice y entonces obedece puntualmente lo que Él te ha ordenado. Solo así, escúchalo bien, solo así tu vida avanzará sin problemas. Si no lo haces así, te va a pasar lo mismo que Abraham. Solo te complicarás la vida tú mismo. Y lo haces cuando esperas bendiciones que no te han sido prometidas. Cuando pides cosas esperando recibir aquello que Dios no te ha prometido. Y oras de esa manera porque no conoces cuáles son las promesas de Dios para ti. ¿Y por qué no sabes cuáles son las bendiciones que te corresponden? Porque no escudriñas la Biblia. No hay nada oculto, hermanos, de verdad. Oye, y si le pido a esto, ojalá sea la voluntad de Dios, le voy a pedir a ver si acaso. No hay nada oculto, ya todo está perfectamente determinado en la Biblia. Hermanos, la historia de hoy nos deja esta clara enseñanza. Humíllate, escucha y obedece. Cuando lo hagas así, todo te va a ir bien, todo. Si no lo has hecho, empieza a hacerlo. Y cuando lo empieces a hacer, vienes y me dices si acaso no funciona. Pero sabes, no vas a venir a decir eso, porque definitivamente va a funcionar. Escucha a Dios, humíllate delante de Él y obedece. Padre, gracias por tu palabra, que nos va mostrando, Señor, cómo tú actúas en la vida de tus siervos, en la vida de Abraham desde aquellos años tan lejanos. Cómo fuiste, Señor, formando a tu pueblo, cómo fuiste, Señor, formando la historia de la salvación. Pero gracias, Padre, porque tu palabra siempre es pertinente y es actual y nos deja muchas enseñanzas para nosotros el día de hoy. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.